Buenas tardes. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Heidi, la jefe de educación. Bienvenidos al Met. Estoy trabajando en mi español, ¿qué tal? Hoy es un día especial, un programa totalmente en español, totalmente. Hoy se trata de comunidad en Nueva York. Now, in the United States, when you make a call, it says, press 1 for English and 2 for Spanish. Hoy en el Met, we press 1 para español. Hoy vamos a aprender sobre las ideas y trabajo de Frida Escobedo. Frida nos ayuda a imaginar nuevos mundos. Y hoy estamos juntos aquí en un programa nuevo. Por favor, regresen al Museo. Los invito a nosotros festivales y programas siempre. El Met es su casa. ¿Okay? Y ahora, Marty Preciado, un aplauso, por favor. Un aplauso para Heidi, que aprendió español solo para hoy. De eso se trata estar aquí en el Met, de tener liderazgo y una jefa como Heidi que cree en lo que estamos haciendo. Yo soy Marty Preciado, orgullosamente mexicana, y soy la gerente de programación comunitaria y hablo español diario y cuando pueda. Hoy es un día histórico. Es histórico porque todos ustedes están aquí y la comunidad es lo que hace esto muy importante. Aquí en el Met tenemos el compromiso de dar la bienvenida a este museo, no solo hoy, sino diario. Nueva York es una ciudad que está hecha por diversas comunidades. Quizá vienen de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, México. Pero lo que nos une es que llegamos a este país y a esta ciudad y muchos dejamos familia, historias, amigos, pero llegamos aquí y hicimos comunidad. Llegamos aquí, encontramos un hogar en donde estamos aquí en el Met. Pero la comunidad no se construye sola y hoy quiero tomar un momento para agradecer profundamente a las personas y a los grupos aliados que hicieron hoy posible. CUNY Mexican Studies Institute con José Higuera López, gracias. Mexican Cultural Institute de Nueva York, Mixteca, City Señoras, Josephine's Place, Voces Latinas, estudiantes del programa de Columbia, Latinas on the Verge of Excellence, SAGE, Qualitas e Instituto Cervantes. Gracias a todos ustedes por estar aquí y aceptar el Met como su hogar. Hay una persona muy especial a la que quiero agradecer hoy y esa persona es Victoria Campa. Victoria lidera la programación en español para esa institución y lo hace con pasión, y lo hace con talento, y lo hace con muchísimo corazón. Y diario es un orgullo llamarle mi colega. Le quiero dar las gracias a Victoria, Janelle Thompson, Laura Arique y a todo el equipo aquí en el Met. Quiero invitar a Victoria para que pase, para que te mande unas palabras, pero les quiero agradecer, gracias a todos ustedes y gracias por estar aquí. Buenas tardes, hola a todos. Me da muchísima felicidad darles la bienvenida hoy al Museo Metropolitano de Nueva York, para lo que va a ser una tarde muy especial.
Mi nombre es Victoria Campa y llevo la programación en español aquí en el museo. Esta iniciativa es relativamente nueva, lleva un poco más de un año y la verdad es que es una gran maravilla estar aquí el día de hoy en el auditorio de esta reconocida institución, celebrando a la primera mujer en liderar una renovación en el museo y hacerlo además en su idioma natal, con todos ustedes. Muchísimas gracias. El día de hoy empezó como empieza todo, con una pequeña idea y con una gran ilusión. Y aunque no lo parezca, han sucedido muchas cosas hasta llegar a este momento. Y me gustaría dar las gracias primero a Marty Preciado por no solo creer en esta idea desde el principio, pero también por apoyarla y por impulsarla en cada momento. También me gustaría dar las gracias a Mayra y Jonathan, nuestro equipo de marketing, que nos ayudaron a lanzar el primer boletín en español en la historia del museo hace un par de meses. Esto ha sido un esfuerzo que de verdad ha tenido un impacto enorme en ayudarnos a acercar estas oportunidades a comunidades hispanohablantes en Nueva York. También quiero darle las gracias a Rodolfito Rothschild y amigos del Met en español por apoyar nuestras iniciativas y celebrarlas. Y también a Heidi Holder por crear un ambiente de innovación y de programación atrevida en el departamento. Gracias. Las Met Expert Talks en español ocurren 2 veces al mes con el objetivo de abrir la colección del museo a comunidades que representan la diversidad de esta ciudad. El museo tiene muchísimo que ofrecer y esperamos que puedan volver una y otra vez. Esta programación y desde luego la conversación que vamos a escuchar ahora en unos minutos es para ustedes, es para todos nosotros, para los que vivimos entre idiomas, entre países, entre culturas, para los que nos nutrimos de la diversidad y de las diferencias que nos ofrece este lugar. Nuestro New York es para nosotros, para los que nos inspiramos de la ciudad y, en cambio, la transformamos con nuestra presencia. Y con eso tengo el gran placer de presentar a la que va a liderar hoy la primera entrega de Nuestro New York, la arquitecta Frida Escobedo. Frida Escobedo está embarcando en un proyecto que no solo va a cambiar la fachada de este mismo edificio, sino va a dejar una huella permanente en la ciudad que a todos nos encanta y en la que todos vivimos. Frida fundó su estudio de arquitectura en la Ciudad de México en el 2006 y abrió una oficina en Nueva York en el 2022. Su trabajo inicial empezó en su país natal, con proyectos como la renovación del Hotel Boca Chica y el pabellón El Eco. En el 2018 alcanzó reconocimiento internacional con el diseño del pabellón Serpentine en Londres y se convirtió en la arquitecta más joven en recibir este encargo. En el 2022 fue elegida para diseñar la nueva ala de arte moderno y contemporáneo aquí en el Met, siendo la primera mujer en hacerlo, y en el 2024 fue nombrada codiseñadora de la renovación del Centro Pompidou en París. Frida ha recibido varios reconocimientos, el más reciente, el National Design Award for Architecture, otorgado por el Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum en 2026. Y además ha impartido clases en instituciones como Columbia, Harvard, Rice y Yale. Les dejo con Frida Escobedo. Gracias, Victoria. Buenas noches a todos. Es un gran gusto y una gran emoción estar con ustedes aquí en el Met por primera vez en mi idioma y con mi comunidad latina. Y bueno, quiero platicarles un poco de mi trabajo desde el comienzo. Desde que fundé mi estudio me han interesado los vínculos entre la arquitectura y el lenguaje. Yo quisiera hablar precisamente de esta relación. Pero por ser este espacio hispanohablante en un entorno principalmente angloparlante, también quiero abordar el tema que hasta ahora no se había explorado, el tema de la lengua materna y cómo se puede expresar en la arquitectura.
Y antes voy a hacer una pequeña aclaración porque a lo largo de esta plática voy a usar algunas palabras en inglés. Son conceptos que son muy diferentes y muy difíciles de traducir y para los cuales no hay una equivalencia directa. Y esto es solo un primer indicio de las complejidades que presenta entender la arquitectura y el lenguaje como modelos afines. Soy una arquitecta latinoamericana y aunque hoy en día gran parte de mi trabajo está en otras partes del mundo, México sigue informando profundamente la manera en la que trabajo. La Ciudad de México es una metrópolis contemporánea con raíces milenarias, una ciudad que se caracteriza por la yuxtaposición de realidades opuestas y la tensión creativa que existe entre ellas, por ser también un lugar donde condiciones contrastantes dan forma al espacio construido. Un claro ejemplo de ello es la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en donde 3 etapas históricas de México convergen en un solo lugar. La primera es los vestigios del antiguo centro ceremonial de Tlatelolco, cuyo apogeo y caída contribuyeron en 1521. La segunda es la conquista española representada por el Colegio de Santa Cruz, y el tercero es el México moderno con el edificio de Relaciones Exteriores y el conjunto habitacional de Mario Pani. En otras palabras, la Ciudad de México es un museo viviente, un tejido elaborado con relatos provenientes de distintos momentos históricos. Algunos de ellos son muy evidentes, otros velados, pero cada uno informa nuestra forma de entender la realidad como capitalinos. En esta serie fotográfica, realizada en 1999, llamada Zócalo, de Francis Salis, se registra un fenómeno que para muchos pasaba desapercibido: la búsqueda de refugio de los transeúntes en la sombra proyectada de la hasta bandera, la cual forma una línea que funciona como un reloj de sol que se desplaza a 3 grados por hora en las 12 horas del reloj. Para mí, la pieza de Alice sugiere que en la plancha neutral del Zócalo se revela el tiempo por lo menos de 2 maneras diferentes. Primero, la cósmica, regida por el movimiento del sol y que se traduce estas 12 horas en nuestros relojes, y por otro lado, el tiempo social, organizado por los ritmos y normas compartidas, en este caso, la espera en la sombra. Esta pieza de Francis Salis comienza a revelar que los espacios que habitamos tienen un código legible, si se le presta atención. Me gusta pensar que la arquitectura es un lenguaje, algo que me ayuda a organizar, estructurar y explicarme el mundo que me rodea y al mismo tiempo expresarme dentro de él. En este dibujo titulado A Heap of Language de Robert Smithson, se parece sugerir que el lenguaje mismo crece mediante procesos de posición y erosión, a medida que es habitado y personalizado, transferido y traducido a lo largo del tiempo, al igual que una formación geológica. A diferencia de la mayoría de los arquitectos, yo no empecé mi práctica ni mi carrera trabajando para un despacho, y esto hizo que la mayoría de mis proyectos iniciales tuvieran una escala muy pequeña en términos de espacio y de tiempo. En su mayoría fueron instalaciones temporales o proyectos domésticos de menor escala, como remodelaciones o ampliaciones. A la par, tuve la fortuna de tener becas estatales para desarrollar proyectos creativos personales, como la beca Jóvenes Creadores. Este tipo de estímulos son fundamentales para la formación de un artista o un arquitecto. En la tarea de la arquitectura, por la naturaleza de la beca, muchas veces estos proyectos no alcanzan a ser construidos, pero la misma cualidad hace que las ideas ahí exploradas tengan una libertad mucho mayor. Estas becas fueron pequeños laboratorios para mí, que llevaron a entender la arquitectura como un ensayo y una tarea siempre inacabada. En el año de 2010, el Museo Experimental del Eco lanzó una convocatoria para su primer pabellón. La propuesta con la que concursé se alejaba de la idea tradicional del pabellón, que suele ligarse a una columnata y un techo. En el caso del Museo Experimental El Eco, la geometría misma del lugar impedía la idea clásica del pabellón. El museo fue diseñado en 1953 por Matthias Geritz. Su arquitectura es muy particular, con una estela amarilla puntualizando una de las esquinas del patio y una barda baja que deja ver las jacarandas desde la calle. Mientras trabajaba en la propuesta para el concurso, encontré una entrevista a la escritora mexicana Brenda Lozano. Ella afirma que su trabajo como escritora es muy semejante al trabajo de un albañil, poner una palabra junto a la otra hasta construir un texto. Esta idea me trajo a la mente la poesía concreta de Ferreira Goulart, en cual el poema se convierte en un campo de funciones relacionales. Goulart busca encontrar la mayor expresión a través de un mínimo de palabras. Y fue así como comencé a pensar en el patio del Museo del Eco como una página en blanco que se podía habitar con un lenguaje llevado a su mínima expresión.
Gracias a que crecí en la Ciudad de México, pude observar cómo los mexicanos muchas veces también encontramos formas insólitas de expresión a través de un mínimo de recursos y que una unidad mínima del lenguaje de la Ciudad de México es el bloque de cemento. Este material sencillo, modular e industrial da lugar a expresiones diversas como balcones, barandales, celosías o escaleras. En lugar de proponer una arquitectura que se sobrepusiera a la de Geritz, diseñó una propuesta modular, una topografía de capas de bloques de cemento sueltos, una especie de superficie que se activaría con el uso. La idea era que la gente que visitaba el pabellón pudiera acomodar los elementos como quisiera. En este caso, unas niñas, esto no es posible en otras latitudes por temas de seguridad, pero en México sí se puede. La interacción lúdica con estos bloques permitió entrelazar dos lógicas, lo predeterminado y lo espontáneo. El pabellón no era solo un texto, sino una constelación de palabras con un potencial expresivo que se activaba con la participación del visitante. Surgieron asientos, un pequeño laberinto, la pequeña ciudad que las niñas construían, incluso un bar efímero. La idea subyacente al pabellón era una constelación semántica en la cual, a través de un juego de intercambio entre letras, aparecieran nuevas expresiones formales con el entorno. De esta manera, un laberinto podía dar un labio, sugiriendo un lugar de encuentro entre dos personas, o una idea fértil de un huerto, dar paso a su última expresión, lo muerto. Estas relaciones evidenciaban la potencia no tanto de cada palabra en sí, sino del lenguaje mismo, su capacidad de, literalmente, contener mundos dentro de otros mundos. En una primera instancia, tendemos a considerar que la arquitectura es algo estático que moldea nuestra manera de habitarla y de vivir en general. De manera similar, podemos pensar que el lenguaje también delimita aquello que podemos pensar. De manera similar, en su obra temprana, el Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein declaró: los límites del lenguaje significan los límites de mi mundo. Esta escuela de pensamiento sugiere que el lenguaje demarca y delimita aquello que podemos pensar. El determinismo lingüístico es un gradiente que va desde el determinismo absoluto a una versión más matizada. Con el paso del tiempo, Wittgenstein moduló sus propias creencias sobre el lenguaje y en escritos posteriores llegó a la conclusión de que en realidad el lenguaje no nos determina de manera cabal, sino que nosotros determinamos al lenguaje a través de los distintos usos que le damos, que van desde lo individual hacia lo colectivo. Además, esta segunda aproximación sugiere que toda enunciación es un acto que depende radicalmente de su contexto. Es un concepto muy afín a la arquitectura. El diseño en realidad siempre es site-specific. Cada construcción depende de su entorno y aquellas que hacen caso omiso a su contexto siempre suelen tender a fracasar. Wittgenstein llamó a esto juegos del lenguaje. Y en México, por ejemplo, decir aguas no necesariamente se refiere al líquido vital ni refiere a la gente hablando de un tema de sed, sino es una manera de alertar o de alertar a alguien. Esta expresión tiene su origen en el contexto arquitectónico de México. Las casas coloniales no tenían drenaje y una persona era encargada de deshacerse de las aguas residuales desde los balcones que daban a la calle hacia el espacio público. Antes de verter las aguas se gritaba aguas y hoy en día esa expresión puede significar muchas cosas, dependiendo del sitio en el que se esté. El pabellón del eco tenía como propósito poner en manifiesto la mutua dependencia entre el programa arquitectónico y el uso espontáneo de sus visitantes. Esta primera experiencia marcó el curso de la gran mayoría de los edificios que he diseñado desde entonces. Me enseñó a pensar que la arquitectura es algo flexible e impermanente en su flexibilidad. Es más un retrato de quien la habita y no de quien la construye. De la misma manera en que la lengua es de quienes las usan y la revitalizan a través de la expresión. El pabellón existía como un componente tangible, el material en sí, el arreglo de los bloques en el espacio, las capas organizadas a manera de topografía y un componente intangible, el arreglo espontáneo y creativo de los usuarios. A partir de este pabellón y en adelante, mi estudio se ha encargado de hacer proyectos que van de lo más efímero a otros más duraderos. Desde piezas temporales, en las que radican los umbrales entre la arquitectura y el arte, hasta construcciones con una historia centenaria, como el nueva ala del Museo Metropolitano que hoy nos acoge. La posibilidad que tiene la arquitectura de habitar este espectro me recuerda también a cierta dualidad del lenguaje, que puede ser expresado de manera oral o de manera escrita. En un primer momento, parecería que la arquitectura es más cercana a la palabra escrita. A fin de cuentas, la arquitectura tiene la solidez de la piedra. Y la palabra escrita es aquella también que deja un registro que perdura en el tiempo.
Sin embargo, creo que hay una arquitectura más afín a la expresión oral, guiada por lo espontáneo y lo efímero, como es el caso del eco. Los bloques de cemento se desperdigaron, algunos visitantes se llevaron una pieza de recuerdo y al finalizar el pabellón, un desarrollador inmobiliario se llevó todos los bloques restantes para construir un edificio, lo cual no fue ninguna sorpresa. Pero aún así me alegró saber que las piezas volvían a la ciudad y que fuera de las fotografías que tomamos del pabellón, la pieza no guardó ningún registro. De algún modo, me parece increíble que todo esto haya sucedido en las paredes de un museo cuyo nombre, el eco, hace referencia a la oralidad y su resonancia, pero también a su carácter efímero. Y así como hay expresiones arquitectónicas más afines a la oralidad, hay otras que requieren más de una escucha, como la lectura de sus componentes. Hay edificios que marcan el paso del tiempo y parecen acumular un registro de su propio uso. Este es el caso de Florencia 72, ubicada en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Al inicio no resalta por ninguna cualidad en particular y sin embargo nos invita a que nos detengamos a mirarlo. Este edificio es un ejemplo de una fachada modernista, omnipresente en la ciudad y al mismo tiempo anónima, y evoca al mismo tiempo la emoción que representa la nostalgia contemplativa de una ruina, siendo que en realidad no es una ruina. En estas imágenes se puede ver cómo, oculto detrás de la aparente neutralidad de la fachada de vidrio, este edificio se convirtió en un índice de su propio génesis, de todas sus modificaciones. En este edificio, lo que me llamó la atención desde la infancia, cuando vivía en las inmediaciones de la colonia Juárez, se terminó convirtiendo en un proyecto que lleva poco más de 10 años llamado Split Subject. Por lo general, el modernismo ha sido considerado como el responsable de una especie de acto de borrado, guiado por la aspiración de la neutralidad inalcanzable y por una producción estandarizada. Como escribe Juliana Bruno, si la fachada es un rostro, entonces el problema del modernismo es la piel. La arquitectura modernista fue, después de todo, una arquitectura de la superficie. No obstante, Florencia 72 parece desafiar la noción que plantea Juliana Bruno cuando escribe, y cito, de alguna manera la arquitectura modernista no absorbe el paso del tiempo. Atrapada entre la fachada de vidrio del edificio y el interior que encierra, existe un registro de la proliferación y acumulación espontánea que contrasta con la lógica de la fachada modernista. En más de un sentido, parece que Florencia 72 vive en los bordes del modernismo. Guarda el paso del tiempo y conserva las huellas de los habitantes a manera de una memoria fósil. Al mismo tiempo, permanece circunscrito por su estructura, la retícula modernista, solo en apariencia escéptica. No puedo dejar de pensar que Florencia 72 es una especie de palimpsesto, unos manuscritos que llevan la huella de su escritura anterior y que ha sido borrada, pero he dejado al mismo tiempo el fantasma legible de sus trazos. En este caso, el manuscrito superpuesto no oscurece el significado de la capa anterior, sino que la ilumina. La ventana se convirtió en una especie de superficie abierta al intercambio, una membrana. Acepta la inscripción y sostiene la idea de envolvente protector de manera simultánea. En última instancia, el objeto arquitectónico jamás coincide consigo mismo, sino que está en constante cambio, convirtiéndose en algo distinto de lo que aparenta ser. Y en este proceso continúa llevando consigo mismo las huellas de sus aspiraciones y las marcas de sus fracasos. Mi primer instinto fue una lectura de fotografiar y dibujar todas las ventanas, y después de calcar cada una de las capas de cada fotografía para crear un registro, una taxonomía de las maneras en que ha estado narrando su historia, generar una colección de objetos que permitiera revisarlo de manera distinta. En 1918 recibí una propuesta para participar en la exposición titulada Architecture Effects, una iniciativa conjunta con el Museo Guggenheim de Bilbao y el Museo Guggenheim de Nueva York. Al principio pensé en presentar la serie de dibujos, pero en ese momento un amigo me dijo que Florencia 72 estaba a la venta. Inmediatamente me puse en contacto con el propietario para visitarlo, y entrando al edificio vi que todos los rastros de su vida anterior seguían estando presentes de alguna manera, como se puede ver aquí, donde los fantasmas de las mesas revela cómo se instaló una película reflejante alrededor de los muebles mientras aún estaban pegados a la ventana. Con el argumento de que se estaba haciendo una investigación académica sobre nuevas técnicas de conservación, lo cual era parcialmente cierto, logré adquirir alrededor de 30% de las ventanas a cambio de sustituirlas por cristal transparente. Yo estaba decidida a preservar la historia no oficial del edificio antes de que se perdiera. Y así fue como Split Subject se presentó en el Guggenheim,
and Architecture Effects en el año de 2018. Estas son algunas de las fotografías de la exposición de cómo se instalaron las piezas. Y si bien la primera parte de esta investigación se había llevado a cabo a distancia, estudiando el edificio mientras aún estaba vivo y ocupado, sin tocarlo, esta vez tuve que acercarme a leer los rastros de la vida impresos en su superficie. Del mismo modo que un científico lee un corte histológico, una fina lámina que hace que la historia invisible del material se vuelva de repente algo legible y relevante. Hoy en día, estas ventanas forman parte de mi archivo personal y recuperarlas y conservarlas fue y ha sido una labor activa. En muchos sentidos, se resisten a ser reubicadas y, por lo tanto, ha sido un ejercicio de traducción. Al descomponer sus capas de contenido, Split Subject materializaba una historia compleja. Este proyecto me permitió traer a la luz un legado social que había estado oculto a simple vista. Estas capas de vidrio pusieron de manifiesto que al final, como señaló el poeta francés Stéphane Mallarmé, no había tenido nada sino el lugar. En varias ocasiones me he referido a un libro, que voy a regresar a él, que se llama La escritura de las piedras, de Roger Calois. Ha sido una lectura fundamental para mí. Y en este escrito, Calois habla de cómo el sitio de corte de ciertas piedras revela las imágenes que esconden en su interior. Calois no estaba interesado en la naturaleza como tal y en la geología, sino en su relación con la imaginación. Las piedras que Calois seleccionó por su belleza se convierten más bien en una creación conjurada entre la humanidad y la naturaleza. Y en ellas las formaciones mineralógicas son realmente interpretadas o encontradas de alguna manera por una mirada formada a través de la apreciación artística. Es como si hubiera un poder secreto de las piedras que se activara con un materialismo místico cercano a la arquitectura, una materialidad que apunta hacia lo inmaterial. Y para mí, de la misma manera, Florencia 72 tiene esas características porque ninguna ventana fue igual. El modernismo trató de determinar que todas las cosas fueran neutrales y, sin embargo, la vida prevaleció entre sus diferencias e idiosincrasias. La visión profundamente personal de Calois sobre el mundo le permitió imaginar una forma de conocimiento interdisciplinario en donde las relaciones invisibles y subterráneas debían de ser desenterradas para permitir la manifestación de una imaginación nueva y más compleja del universo. Para Calois, el proceso de la imaginación es a la vez un proceso de lectura, una capacidad de leer las capas del pasado y de extraer significado de ellas. La arquitectura puede compararse con una página en donde un uso activo de los habitantes se registra, a veces de las maneras más inesperadas. La tarea de las y los arquitectos también radica en esta lectura cuidadosa de este registro de las capas de historia. Al fin de cuentas, como propuso Calois, este proceso de codificación es una parte integral del proceso creativo que informa y alimenta cualquier proyecto venidero, generando una arquitectura mucho más afinada y resistente en su flexibilidad. Florencia 72 me reveló que la arquitectura puede leerse como un registro del paso del tiempo, pero no todas las arquitecturas se comportan así. Otras operan como sistemas más cerrados, donde cada elemento está codificado y solo puede reacomodarse para producir nuevas combinaciones. Es decir, pueden entenderse como un abecedario o un alfabeto. Para mi sorpresa, ese fue el caso del Centro Pompidou. Inicialmente, el Pompidou fue concebido como una reinterpretación del Font Palace de Cedric Price, un espacio con absoluta flexibilidad, donde los usuarios eran el centro y configuraban el programa mediante un sistema de módulos predefinidos. El Pompidou funciona en distintos niveles como un sistema de signos, total y autónomo. En ese sentido, puede compararse el poema Vocales de Rimbaud, donde un elemento aparentemente neutro del lenguaje se le asigna un color. A es negra, E es blanca, I roja, U verde y O azul. Al final, estas asociaciones parecen inevitables o, en palabras del poeta, hay un nacimiento latente. En un ejercicio similar, Renzo Piano y Richard Rogers asignaron colores específicos para todas las arterias que alimentan al Pompidou. Utilizaron verde para el agua, azul para el aire acondicionado, amarillo para las instalaciones eléctricas y rojo para las circulaciones verticales. De esta manera, volvieron todos los flujos del museo un esquema legible. A pesar de que funciona como una placa de circuitos que puede ser reprogramable, a este sistema completo es difícil añadirle componentes ajenos. Desde las etapas iniciales de la propuesta, comprendimos la necesidad de descifrar y reorganizar este alfabeto original sin tratar de imponerle nuevos elementos extrínsecos.
El edificio desde su origen buscaba generar una conexión con Le Marais y con la ciudad. Por un lado, el edificio concentra el programa en solo la mitad del predio, liberando una plaza con una pendiente suave que permite que el público la utilice como un foro público. Por otro lado, incorpora una escalera a lo largo de la fachada, cariñosamente llamada La Oruga, que permite ver la actividad de la plaza y también permite tener vistas panorámicas de París, conectando al visitante con la ciudad. Mediante una serie de plug-outs y plugins, no puedo encontrar una buena traducción para estos conceptos, buscamos reactivar el espacio público y reconectar el edificio con la plaza que existe en nuestra intervención. Y de nuevo, la idea es buscar la máxima expresión con los mínimos recursos, un gesto que quizá comparten la poesía y la sostenibilidad. En muchos sentidos, la remodelación permite que la vida del edificio continúe y se sostenga en el tiempo. La lectura cuidadosa de sus elementos y su posterior adaptación permite que el edificio responda mejor al panorama incierto del futuro. En específico, a nuestro estudio le corresponde la remodelación de la biblioteca pública, llamada BPI, y el Pôle Nouvelle Génération, o PNG, que es un área para las infancias y la juventud. Hace poco, en una conversación con el director de la biblioteca, Rename Jamina, me compartió una cita de Philippe Artier que quisiera compartir con ustedes. Cito: pienso en la biblioteca como una balsa salvavidas, porque encierra en principio una comunidad improbable, formada por un periodo de tiempo indefinido. Estamos aquí, juntos, compartiendo los mismos recursos limitados e ignoramos en igual medida qué nos depara el futuro. En esta balsa se sube sin distinción de clase, edad, educación, raza o género. No hay filas de espera ni asientos reservados. En ese sentido, la BPI es un anacronismo. Usuarios y profesionales por igual defienden un valor, un espacio público. Más que la metáfora del barco, la balsa me parece la imagen idónea para capturar la heterotopía, esas utopías existentes teorizadas por Foucault. La balsa no tiene proa ni timón. Se mueve según la posición de cada persona a bordo, según nuestros movimientos, y se convierte en lo que cada uno de sus pasajeros hace de ella. Porque esta heterotopía tiene una historia, no tiene un programa fijo ni está congelada en el tiempo. La nostalgia no tiene cabida a bordo. Fin de la cita. La BPI es un lugar de encuentro y de refugio, un espacio en donde las personas se preparan para los grandes hitos académicos de sus vidas, como los exámenes de admisión a la universidad, o donde muchas personas actualizan sus documentos y estatus migratorio. Entendida como un espacio abierto destinado a la información, la biblioteca tiene dos propósitos. Debe serle útil al colectivo y al mismo tiempo al individuo, o como dice Jean Lazaro, a una multitud anónima y sin embargo a cada individuo que es parte de la misma. La BPI y la PNG son ejemplos de cómo partes de la vida privada suceden en el espacio público. Para muchas personas que no tienen el privilegio de tener un espacio de silencio en su casa para estudiar o descansar, o un espacio en la adolescencia en donde reunirse con sus amigos en la casa y descubrir nuevos intereses en conjunto como el cine o los videojuegos, el Pompidou actúa como una extensión de su hogar. Esto cuestiona la idea profundamente arraigada de que las esferas entre lo privado y lo público están separadas, cuando en realidad están completamente entretejidas. La arquitectura, sin embargo, muchas veces contribuye a reforzar esta distinción o incluso a invisibilizar ciertas dimensiones de la vida en esos dos ámbitos. En 2018, inicié una investigación sobre cómo ciertos espacios de la casa borran el trabajo doméstico, las tareas de cuidado, mantenimiento, limpieza y preparación de alimentos, así como la exclusión de las trabajadoras domésticas en la Ciudad de México. La arquitectura doméstica se me reveló entonces como diseñada para una familia ideal que, al mismo tiempo que dependía de estas labores, las ocultaba, y que en particular excluía a las trabajadoras domésticas que hacían posible la reproducción misma de la familia. Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de Iñaki Bonillas, en la Casa Barragán, donde un cableado sutil debajo de una mesa del comedor esconde un timbre mediante el cual se llama a la trabajadora doméstica, encubriendo así incluso el sonido. Los espacios domésticos se crean a partir de estas tensiones entre el ocultamiento y el espectáculo, donde los resultados del trabajo aparecen como por arte de magia. Estas investigaciones me han llevado a cuestionar dónde empieza y termina el espacio doméstico. En el Centro Pompidou, esta pregunta se desplaza hacia lo público. En una ciudad en donde lo privado es limitado, el Pôle Nouvelle Génération muestra cómo las actividades tradicionalmente asociadas al hogar pueden encontrar un lugar en lo colectivo, abriendo nuevas formas de convivencia.
Sin embargo, también nos invitan a mirar a aquello que la arquitectura ha tendido a borrar. En el caso de México, en la vivienda, estos espacios suelen estar claramente definidos. Cocinas, lavanderías y sobre todo cuartos de servicio, ocultos dentro de la casa y separados de las áreas principales. Son espacios en donde ocurre el trabajo que sostiene la vida cotidiana, pero que rara vez es visible. Recientemente, en una conversación con una alumna, este tema se manifestó de otro ángulo. La estudiante me dijo, pero en Europa no es común tener trabajadoras domésticas, así es que ese ejemplo no es relevante para nosotros. Y le hice 2 preguntas, ¿quién limpia tu casa y quién prepara tus alimentos? Y su respuesta fue que ella y su pareja hacían la limpieza y que pedían comida a domicilio. Y entonces le pregunté si sabía dónde se preparaban esos alimentos también. Hoy en día, muchos de esos alimentos que son enviados a domicilio son preparados en dark kitchens, un tipo de espacio de producción alimentaria que ha proliferado en los últimos años y que opera fuera del espacio visible de la ciudad. Lo que antes estaba ligado a la cocina de un restaurante, hoy puede ocurrir en una infraestructura oculta, donde incluso se preparan alimentos para múltiples marcas en un mismo lugar. Estos sistemas, al igual que muchos trabajos de cuidado, están profundamente sostenidos por la mano de obra migrante. En Estados Unidos, más del 60% de la fuerza laboral en restaurantes está compuesta por personas migrantes y en ciudades como Nueva York esta proporción es muchísimo mayor. En el sector de cuidados, más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras son migrantes, muchas de ellas mujeres. En Nueva York, además, se estima que una parte muy significativa del trabajo en cocinas está realizado por personas latinoamericanas, particularmente mexicanas. Esto revela que incluso cuando ciertas tareas desaparecen del espacio doméstico, no desaparecen, se externalizan y se invisibilizan, trasladándose a otras infraestructuras y a otros cuerpos. Estas dinámicas, aunque muchas veces invisibles, pueden leerse a escala urbana. Aquí podemos ver una ilustración de los flujos de ingreso y egreso de Manhattan, la relación entre el trabajo y vivienda que revela quién tiene derecho a habitar la isla y en qué horario. Pasando el horario laboral, la fuerza de trabajo desaparece casi tras bambalinas. La vida doméstica y el espacio público están conectados por una enorme red de flujos de ingreso y egreso. ¿A quién le toca vivir en las afueras de una ciudad y a quién trabajar en el centro? ¿Quién puede descansar y vivir y quién tiene que salir a la periferia para hacerlo? Las ciudades contemporáneas y su expresión arquitectónica son un lenguaje lleno de omisiones y flujos invisibles, letras mudas. Cuando en realidad son precisamente estas personas invisibilizadas quienes sostienen el día a día, la vida de cuidados como Nueva York, muchas veces sin reconocimiento. Yo quisiera tomarme un momento para reconocer precisamente ese trabajo y dedicar esta plática a todas esas personas cuya contribución a la vida de esta ciudad y tantas otras hacen que sean espacios habitables para el resto. Para ellos, toda mi admiración y respeto. Y bueno, para continuar en el contexto de esta conversación, el ámbito de la arquitectura doméstica también me lleva a pensar precisamente en el título de esta plática, lengua materna, y el espacio en donde adquirimos de manera más intensa en los primeros meses de vida nuestro lenguaje. En realidad, en general asociamos este momento al espacio doméstico, a nuestra casa, y de la misma manera, esta designación de lengua materna implica que es un sistema que heredamos por vía de la madre. Pienso entonces en esta labor titánica, que significa heredar una lengua a quien, y con ello como una manera de entender el mundo, que si bien no es completamente determinante, nos influye, nos moldea de maneras insospechadas. Y un pequeño paréntesis sobre el fenómeno de la erosión de las lenguas maternas. Aunque la arquitectura y el lenguaje parece que son unas de las cosas más trascendentes de la humanidad, también basta un simple acto como un leve terremoto para recordarnos que incluso lo más sólido es voluble. Lo mismo pasa con el lenguaje. Para las familias migrantes, toma una sola generación o 2 para que un lenguaje se borre por completo. Es una labor titánica mantener un lenguaje en un ambiente donde no se ejerce. Y a veces, a pesar de los esfuerzos descomunales domésticos, el exterior predomina y el lenguaje se erosiona hasta el punto de la desaparición. Este es el caso de las lenguas heredadas o heritage languages, con los que crecimos escuchando y entendemos bien, pero que a veces se nos dificulta hablar. Sin embargo, me interesa mucho ese proceso normal y esperado de erosión.
Intentar mantener una lengua en un ambiente distinto es casi siempre como nadar contracorriente. Muchas veces estas personas tienen capacidades receptivas de un idioma, pero no expresivas. En esta época en la que parecemos competir por quién habla más fuerte, quién levanta más la voz, me parece importante regresar a la escucha. El lenguaje también es un espacio íntimo que nos permite relacionarnos con nosotros mismos y albergar memoria. Así que cuando hablo de edificios que capturan el tiempo, también pienso en cómo las personas aportan su propio tiempo a ese espacio, sus gestos, sus historias, sus necesidades. Y ese es el tipo de arquitectura que me atrae, una que escucha, una que deja entrar el tiempo. Entonces, ¿qué es una lengua materna? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Y qué es una lengua materna en la arquitectura? ¿Son acaso esas primeras marcas que llevamos y que informan nuestro quehacer de manera invisible? ¿O acaso es el conjunto de construcciones, edificios, gestos, adaptaciones y superimposiciones que construyen los entornos en los que crecimos? De algún modo, el crecimiento polifónico de la Ciudad de México y su proliferación en distintas capas de historia y cultura simultánea es mi lengua materna arquitectónica. Y quizá por eso hoy me pregunto, estando aquí con ustedes, en esta conversación en español, en un lugar en donde predomina el inglés, ¿qué significa construir en otro lugar que no es de la lengua materna? Hacer arquitectura en un lugar ajeno muchas veces significa traducirse. Cargamos con una lengua materna que, no obstante, no puede ser caso omiso de su entorno. Estos procesos de traducción y transliteración, unir y venir entre capas de significado que a veces ceden y a veces resisten, guiaron mi diseño para la nueva ala del Met. De entrada, como sabemos, el Met es una colección hecha de colecciones, pero también es una colección de edificios. El museo está compuesto por 21 edificios independientes construidos a lo largo de más de un siglo. La superficie de la Tang Wing se encuentra en un punto de encuentro entre varias colecciones importantes, lo cual ofrece una oportunidad única para establecer vínculos curatoriales entre colecciones que abarcan diferentes épocas y regiones geográficas y que pueden revelar resonancias inesperadas a través del tiempo y el espacio. Cuando fuimos comisionados para diseñar la nueva ala del Met, mi equipo y yo nos mudamos durante un año a una oficina del museo para estudiar el edificio y conocer las necesidades de todos los departamentos. Estaba ubicada arriba del Great Hall. Pudimos comprobar que el trazado de la arquitectura del museo se asemeja mucho al de una ciudad medieval, un conjunto de calles estrechas, con plazas abiertas, callejones, rincones ocultos. Esta colección de edificios ha definido no solo la manera en la que se muestra, se proteja y se conserva el arte, sino también la manera en la que entendemos un estilo clásico arquitectónico y de dónde proviene. En el caso del Met, existían arquitecturas clásicas que habían todavía no sido incorporadas al campus. Y a mí siempre me ha interesado la capacidad de arquitectura para capturar un momento específico en el tiempo, sin dejar de encontrarse en un estado de transformación continua. La expresión material de cada edificio a lo largo de la historia refleja la relación entre el lugar, la tecnología y la mano del hombre. En Huacapucllán, en Perú, que se muestra aquí a la izquierda, podemos ver cómo se construyen motivos repetitivos a partir de pequeños fragmentos de adobe, aunque cada pieza es diferente porque fue hecha a mano. Los ladrillos se entrelazan mediante un sencillo sistema binario, sombra y luz, profundidad y relieve. Estas iteraciones binarias me recuerdan a mí al arte textil, especialmente a la obra de artistas tan destacadas como Jody Archibald, Olga de Amaral y Annie Albers. La estructura inherente del tejido, formada por trama y urdimbre, se convirtió en un punto de partida para explorar motivos geométricos que expresan la conexión perfecta entre forma y función, estructura y significado implícito. Además, esta lógica de la estructura ortogonal también empata con la disciplinada reiteración de las cuadrículas que caracterizan la obra de Kevin Roche. Este patrón rítmico de agrupación crea un juego dinámico de luces y sombras. En determinados momentos, los módulos pueden configurarse como una celosía, una pantalla tradicional propia de la arquitectura mexicana, influenciada por las tradiciones árabes y norafricanas, pero presente en muchas culturas de todo el mundo. Estos elementos porosos difuminan las vistas hacia el parque y ayudan a regular la luz interior. Uno de los dos conceptos principales del plan maestro de Roche-Dinkeloo era el uso de la luz natural como herramienta de orientación. Esto no solo ofrecía conexiones visuales con Central Park, sino que ayudaba a sus visitantes a orientarse a lo largo de su recorrido.
Partiendo de este principio de diseño, el ala Tang ofrecerá conexiones visuales directas con Central Park y será una herramienta de orientación que a su vez festejará la relación del ala con su entorno tan único y privilegiado. Para reforzar esta relación con el paisaje, al ala Tang tendrá ciertos momentos donde se enmarquen vistas seleccionadas de Central Park, dejando que el exterior se integre al interior y que el museo respire junto con su entorno. La galería noroeste de la primera planta actúa como una sala con vistas al parque, mientras que la galería de la escalera sur ofrece vistas parciales del mismo. La variedad de alturas permite crear galerías perfectamente proporcionadas que se adapten a los distintos formatos de la colección, desde las típicas galerías tipo cubo blanco, más íntimas y protegidas de la luz natural, hasta las salas que se asoman a las copas de los árboles y más allá, al horizonte de Manhattan. Nuestro objetivo es crear momentos de sorpresa y contemplación que generen o pongan de manifiesto los vínculos entre las personas que visiten al museo y la ciudad en donde esté inscrito. Estos espacios, con vistas al horizonte y a Central Park, estarán abiertas al público durante todo el año, ampliando así la experiencia que actualmente solo se ofrece de forma estacional desde Cantor Rooftop. Este diseño es un homenaje al carácter público de Central Park y a la naturaleza profundamente cosmopolita de Nueva York. Con esto queremos crear un edificio que tenga fluidez y que al mismo tiempo surja de una excavación de las capas históricas, sociales y materiales del entorno y otras geografías. Esto implica necesariamente una reflexión sobre cómo se inscribe el Met en el espacio, una interpretación de las huellas existentes y una preocupación por la que dejará en el futuro. Entonces, yo me pregunto al diseñar la nueva ala del Met, ¿estoy enunciando algo realmente en mi lengua materna? Al ser la primera persona en construir un edificio para la institución en cuya lengua original no es el inglés, ¿estoy diseñando en español? ¿Estoy traduciéndome a mí misma? Y creo que la respuesta es un poco de ambas. Desde la antigüedad, la arquitectura ha estado simbólicamente ligada al lenguaje a través de mitos como la Torre de Babel. Parecía que al menos en nuestros relatos de origen, el progreso, expresado simbólicamente en la arquitectura, implica el riesgo de la traducción. En el mito bíblico, los seres humanos, quienes hablan un solo lenguaje, comienzan a fabricar ladrillos y a construir una torre tan alta que pretende llegar al cielo. Cuando Dios descubre la torre, se percata el poder de los seres humanos, que radica en su cooperación y en el hecho de que hablan un mismo idioma. En ese momento decide dispersar por toda la tierra a todos y confundir sus lenguas, es decir, crear la diversidad lingüística. Para Walter Benjamin, la tarea del traductor consiste en ir uniendo los fragmentos de esa vasija rota que era el lenguaje primigenio. El resultado siempre será deficiente, pero para Benjamin, solo a través de la traducción podemos empezar a vislumbrar la escala de ese lenguaje primigenio que perdimos. Benjamin usa una metáfora arquitectónica para referirse a las mejores traducciones. Son aquellas que no oscurecen el original, sino que nos dejan verlo. El original es la pared sólida que solo vemos a través de las columnas de una arcada, que es la traducción. En ese sentido, la traducción puede entenderse como una celosía también, algo que es y no es al mismo tiempo, y que a través de su existencia deja ver las capas originales de historias que la conforman. Quizá Nueva York sea una especie de Babel, no solo por sus rascacielos, muchos de ellos emblemáticos, sino también porque en esta ciudad conviven un sinnúmero de lenguas. Y sin embargo, a pesar de la diversidad cultural y por lo tanto lingüística, todas coexisten, no a pesar del roce, el choque y el contacto, sino precisamente a partir de estos encuentros. Nueva York es una ciudad donde afloran muchas culturas. Cada ciudadano es una especie de embajador inesperado y cada edificio puede ser leído como un mapamundi. Así como el Met, Nueva York es un museo rico y complejo también, una colección de lenguas, culturas, edificios, mapas e historias, donde cualquier persona puede ser neoyorquina sin la necesidad de serlo originalmente. En una especie de superposición cultural, el mito de Babel adquiere una nueva dimensión. Quizá la multiplicidad no sea una condena, después de todo, sino la manera más fértil y plural de relacionarnos con el mundo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Frida, por tus palabras y por hablar un poco de cómo la arquitectura nos toca a todos en nuestras vidas. Ahora, para esta parte del programa, Frida va a estar en conversación con otra arquitecta reconocida y también una íntima amiga de la universidad, Laura González Fierro. Laura González Fierro es una arquitecta, curadora y educadora mexicana afincada en la ciudad de Nueva York. Es fundadora y directora de Estudio Fierro Architecture PLLC. Fue co-curadora de Walls of Air para el Pabellón de Brasil en la 16 Bienal de Arquitectura de Venecia, así como de In Situ Conversations in Architecture and Beyond en las Americas Society. Su trabajo explora las fronteras de la arquitectura en diálogo con otras disciplinas y contextos contemporáneos. En 2019, Laura fundó Fierro, un estudio con proyectos en Nueva York, Ciudad de México y Sao Paulo, enfocados en arquitectura, urbanismo, diseño y curaduría. Es arquitecta, registrada en Nueva York, Brasil y México, y miembro del Consejo Directivo de Urbem y Storefront for Art and Architecture. Su trabajo ha sido ampliamente publicado en medios internacionales y actualmente es profesora en la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Universidad de Cornell. Les presento a Laura González Fierro. Gracias, Victoria, por esa introducción. Hola otra vez. Hola. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña esta noche. Para mí es un gran honor sentarme contigo a platicar en español en este museo tan icónico como es el Met de Nueva York. Nos conocemos hace muchos años y hemos compartido espacios profesionales y personales en diferentes geografías. Hemos compartido casa, compartimos amigos. En algún momento pensamos compartir oficina y ahora compartimos asiento en el Consejo de Storefront for Art and Architecture, uno de los espacios más importantes para el pensamiento crítico en arquitectura y arte en Nueva York. Y hoy, una vez más, nos encontramos en uno de estos momentos especiales. Participar en esta iniciativa del Met de generar contenido en español, pero sobre todo de construir un puente entre el museo y la comunidad latina de Nueva York y del mundo. Queremos agradecer a Max Holein, director del museo, por el apoyo incondicional para lograr este evento, y sobre todo a Heidi Holder, Marty Preciado y Victoria Campa, y a todo su equipo. Y a todo su equipo por impulsar esta idea que esta noche nos muestra era muy necesaria. Gracias, Frida, por tu presentación bellísima. Nos recordaste que la arquitectura no vive aislada, vive en las personas, en sus historias, en los espacios que habitamos sin siempre notarlo. Y que todos, de una manera u otra, podemos participar en la construcción de ciudad como la queremos o la anhelamos. Pero sobre todo que la arquitectura es también lenguaje. Es una forma de entender el mundo, de saber quiénes somos, de dónde venimos y cómo queremos vivir juntos. Que cada uno de nosotros, consciente o no, es parte de esa conversación. Y para esta plática, espérenme aquí. Para esta plática pensé que debíamos estructurarla como un libro que incluye 7 capítulos. Cada capítulo es una palabra cotidiana que se convierte en un concepto arquitectónico, tanto tangibles o intangibles, pero que necesitan espacio para existir. Esta noche hablaremos de memoria, casa, cocina, jardín, gente, calle y el umbral. Memoria. Me gustaría comenzar este capítulo con una colección de objetos que has armado durante toda tu vida. Esta colección incluye piedras, conchas de mar, flores secas, trozos de materiales encontrados,
cristales y objetos pequeños que podemos ver aquí proyectados. Esta colección se volvió un libro que habla de la memoria material que compone tu imaginario, pero que también habla del tiempo. Algo muy bonito de este libro es que lo hiciste en colaboración con tus hermanas, sumando sus oficios de poesía y fotografía, para poder ilustrar y explicar lo que cada objeto representa en tu vida y proceso creativo. De la misma manera, todos los que estamos aquí tenemos nuestra propia colección de objetos y memorias que hemos ido acumulando desde el día que dejamos nuestro país de origen hasta este momento donde estamos aquí en el Met de Nueva York. Lo que me gusta de esta colección es que muestra una manera de medir el tiempo a través de una memoria material y que te ayuda a hacer una cronología mental de los diferentes momentos importantes o significativos de tu vida. Hablando de tiempo y de tu camino como mujer mexicana, que has logrado impactar a muchas personas a través de los proyectos en los que estás trabajando, tanto a nivel local pero también global, podemos decir que hay una construcción del futuro. Muchos de los proyectos en los que estás trabajando serán terminados en varios años y nos tomará décadas poder vivir y disfrutarlos. Y me viene a la mente una anécdota donde nos encontramos en un restaurante aquí en Nueva York. Yo iba con mis hijas, Teodora y Alexia, aquí presentes, y mi suegro. Y él te preguntó cómo iba el proyecto y cuándo estaría listo. Tu respuesta fue que estará listo cuando las niñas sean adolescentes. Esto no solo les causó un gran asombro a mis hijas, que se dieron cuenta que las cosas buenas toman tiempo, pero también generó una forma de medir el tiempo. Y hablando de las memorias que nos ayudan a medir el tiempo, cuando llegas a una ciudad como Nueva York, que tiene su propia memoria tan poderosa, ¿qué haces con la tuya? ¿La guardas, la exhibes, la negocias? Pues creo que la respuesta también estaba un poco presente en la presentación, ¿no? Esta idea de memoria, lenguaje, espacio, tiempo, que convergen en una forma de estructurar la manera en la que yo entiendo el mundo. Y pues sí, creo que es inevitable, ¿no? O sea, creo que tuvimos una conversación y tú me decías, es que Nueva York es el único lugar en donde se puede ser neoyorquino sin dejar de ser de donde vienes. Yo no tengo todavía los años que se necesitan para cumplir esa cuota de llegar a ser neoyorquino. Ya casi. Cuando termine el Met ya lo podré decir así. Sí. Pero sí creo que es algo que te permite como un poco ser una muñeca rusa, ¿no? O sea, tienes tu identidad mexicana y de pronto aparece otra faceta en donde te vuelves neoyorquino, perteneces a esta ciudad. Y hay espacios tan generosos como este, en donde puedes encontrarte con gente que comparte tu mismo idioma, tu misma cultura, pero también habrá otros donde compartes propios intereses o nuevos hobbies. Entonces, como que la multiplicidad de seres o personas que eres se como que aumenta en todo nivel. Y para mí lo que ha sido muy interesante es, por un lado, empezar un estudio que pues fue trasplantado de la Ciudad de México, ¿no? O sea, empezamos haciendo el concurso con un equipo que era en su mayoría mexicano, pero pues era un equipo muy pequeño y en ese grupo compacto pues también había personas internacionales. Entonces ya ahí había como una especie de visión colectiva de lo que tendría que ser un museo universal. Y después llegar a esta ciudad, empezar una oficina y que se empiece a componer de más personas. Y empezar ahí sí a traducirte como arquitecto y como decir, bueno, estas son mis experiencias de vida, pero cómo aplican en un contexto completamente distinto, ¿no? Porque en México pues todo el mundo me entiende perfectamente cuando hablo de autoconstrucción o la idea como de yuxtaposición está muy presente en nuestras vidas, y en Nueva York es un poco distinto. Sí suceden esas capas, pero suceden de otra manera. Entonces, al final creo que lo que es muy importante, y es algo que también sucede en este museo y la forma en la que Max Hollein lo está llevando, es tratar de buscar las similitudes más que las diferencias y encontrar esos hilos conectores en donde pues, nos relacionamos a través de la geografía, el tiempo, el idioma, la memoria o lo nuevo, ¿no? Que es otra forma de conectar. No, pues gracias por eso. Vamos a seguir avanzando.
para poder hablar de todos los temas que… Casa. Me gustaría hablar de los espacios que nos formaron antes de que supiéramos que éramos arquitectas. Todo el mundo tiene una casa o la ausencia de una. La casa es donde todo empieza, no como metáfora, pero literalmente los primeros espacios que habitamos nos enseñan qué es la escala, la luz, el territorio, la privacidad. Aprendemos de arquitectura mucho antes de estudiarla. Y esa casa puede crecer, puede cambiar de escala. Para muchos de nosotros, en algún momento la ciudad entera se convierte en nuestra casa. Nueva York entiende eso mejor que ninguna otra ciudad. Aquí, todos tenemos el potencial de volvernos neoyorquinos. No importa de dónde vengas, qué idioma hables, la ciudad se ofrece como casa a quien la quiere habitar. Ese es su mayor regalo y en estos momentos su mayor fragilidad. Pero esta noche queremos hablar de ese regalo, de lo que significa cuando una ciudad entera se convierte en el espacio que te forma y al mismo tiempo te da libertad de mantener tu identidad y generar una nueva manera de existir, un nuevo espacio para existir. ¿Qué significa para ti que un espacio, ya sea casa o museo, sean accesibles? Y ligado a ese ir y venir de escalas, ¿qué significa diseñar desde México para el mundo? ¿Y qué significa diseñar para México desde fuera? Bueno, para la primera parte de la pregunta, creo que primero habría que definir qué es el acceder a un espacio, ¿no? O sea, porque desde luego está la accesibilidad física, que debe de ser muy importante, pero hay un componente a lo mejor un poco más intangible, que es pertenezco a ese lugar o no, y por lo tanto puedo entrar, y si entro, puedo participar en él, ¿no? Porque puedes entrar pero no participar. Y yo creo que esta ciudad, por lo que se ha caracterizado, es precisamente por la pertenencia y la participación, por las cosas que acabamos de describir, ¿no? O sea, es tan diversa, tan plural, que lo que permite es que haya esa fricción y ese contraste sin que haya conflicto, que es algo que muy pocas veces sucede. O sea, generalmente cuando las cosas son muy diferentes, lo que se genera es tensión, y en esta ciudad lo que genera es un calor increíble que hace que las cosas florezcan, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el regalo que describes. Y para mí, un poco, la propuesta del Met tenía que ver con esa representación, ¿no? O sea, para mí era muy complicado como arquitecta latinoamericana decir cómo va a tener cabida algo que piense yo, ¿no? Una arquitecta relativamente joven, aunque, bueno, a lo mejor ya no tanto, me gustaría pensar que sí. ¿Cómo cabe mi arquitectura en un espacio donde las arquitecturas son clásicas? Y después dije, ¿por qué no tiene cabida algo así en un museo en donde se reciben miles de visitantes? Y yo vengo de una cultura muy rica en donde también esa herencia podría estar plasmada en un espacio así, ¿no? O sea, las raíces no son directas, pero sí las ramas, ¿no? Es la idea de que algo pueda extenderse, podría abarcar estas otras arquitecturas que para mí también son clásicas. Y entonces esa fue la primera aproximación para decir, el museo es accesible no nada más en los términos de el ala ahora es muy difícil de encontrarla, y cada que yo platico estoy trabajando para el ala moderna y contemporánea del Met, la gente me pregunta, ¿y dónde está? Y esa complicación de accesibilidad física es una parte, pero la otra es te sientes representado en ese espacio. Y la verdad es que la representación es muy sutil, o sea, es una arquitectura que es prácticamente abstracta también, ¿no? en su geometría, en sus proporciones, pero esa abstracción no es casualidad. O sea, recordemos que, por ejemplo, mucha de la influencia del trabajo de artistas importantes abstractos o que empezaban a plasmar o a idear la abstracción, como los Albers, tenían referencias de sus viajes a México y de todo lo que vieron en esos viajes. Entonces, hay elementos que ya existían desde hace milenios en nuestra cultura, que ahora se viven como algo que es mucho más contemporáneo. Y bueno, pues es una forma como también de reconectar con mis propias raíces y ligarlas a lo que estoy haciendo de manera como cercana. La segunda parte de la pregunta era cómo lo hago desde México, teniendo dos oficinas, ¿no? Exacto. Porque pasa al revés, ¿no? O sea, Sí.
diseñas desde México para el mundo, pero ahora pasa que desde aquí también diseñas para México. Sí, Entonces lo que decías de la traducción, eso me pareció súper bonito, porque al final es como una constante traducción, ¿no? De uno al otro. Sí, y bueno, primero sucedió la pandemia, ¿no? Que creo que fue un momento que cambió la vida para todo el mundo, en donde ahí fue donde yo empecé a trabajar mi primer proyecto residencial aquí en Nueva York, Ray Harlem. Y sucedió en ese momento en donde todo el mundo tenía que estar encerrado en su casa y entonces todo sucedió en Zoom. Es un año y medio, casi 2, de hacer un proyecto todo a través de Zoom. Y es otro tipo de traducción, porque entonces no tienes la cercanía de la lectura, de los gestos, las actitudes, el gesto corporal, otro tipo como de enfoque mental. Pero justo ahí pues también entró a trabajar mucha gente en la oficina de otras partes del mundo. Entonces ya empezaba a haber como una especie de traducción interna, incluso en la oficina mexicana. Y para cuando empezamos el concurso del Met, pues ya era un grupo bastante pues global. Entonces, a partir de entonces, en la oficina se habla Spanglish, ¿no? Como que un poquito de todo, porque pues hay gente que habla francés o árabe o los diferentes modos de hablar español, que no es lo mismo el colombiano, que, ¿no? El peruano, que el mexicano. Y ahora que tenemos la oficina acá, pues se sigue teniendo esa modalidad. Y el otro día me di cuenta de algo muy bonito, interesante, porque pues todavía está este grupo de arquitectos mexicanos y empecé a hablar con ellos en español porque nada más estábamos nosotros y de repente se voltea alguien y empieza a contestar en español, ¿no? Que es como, bueno, pues ya también empezar como a transmitir ese nuevo lenguaje que me hizo sentir muy bien. Y increíble también esta cuestión de la invitación, ¿no? De la invitación desde el estudio hasta el proyecto, o sea, al final un poco opera igual, ¿no? Gracias, Frida. Vamos por cocina. La cocina es el lugar más honesto de una casa. Hay ingredientes, hay fuego, hay prueba y error, hay cosas que salen bien y cosas que se queman. Y casi siempre hay alguien que te enseñó, una abuela, una madre o un libro. O también son los momentos en que decides inventar algo propio. En tu caso, tanto tu padre como tu madre sabían cocinar y lo hacían muy bien. Pero el proceso de diseñar se parece mucho al de la cocina. No se empieza sabiendo cómo va a quedar. Se empieza con lo que tienes, con lo que aprendiste, con lo que te falta. Y tuviste una conversación con Ruthie Rogers, esposa ahora viuda del arquitecto Richard Rogers, que junto con Renzo Piano diseñó el Centro Pompidou en París, que ahora estás interviniendo. Y en su podcast, mientras cocinaban flor de calabaza, mencionaste un pedazo de la fachada del Met que está incompleto. Y dijiste que lo que más te emocionaba de esa idea del becoming, también difícil de traducir, es de lo que está en proceso de ser o a ser interpretado. Cuando te vas de tu país o cuando cruzas una frontera, la cocina es a veces el único territorio que sigue siendo completamente tuyo. El olor, el sabor, el gesto de amasar o picar forma parte de quienes somos. Cocinar es un acto de resistencia, pero también es un acto de apertura. Lo que se cocina se comparte. Y una mesa compartida es uno de los espacios más democráticos que existen. La pregunta que nos interesa esta noche es si esa lógica puede escalar, si la generosidad de una cocina puede convertirse en el principio de una arquitectura pública. Sí, estaba pensando en una charla que hubo hace poco de Storefront, en donde justo estábamos discutiendo cómo el espacio público puede absorber ciertas cosas o no, y quién lo determina, ¿no? Y justo, no recuerdo quién decía que había dos formas, Andrés Jaque, decía que había dos formas de cocinar, el soufflé o la ensalada, ¿no? O sea, es como o es algo muy complejo y muy preciso y que requiere como instrucciones estrictas, o simplemente se improvisa. Y yo me quedé pensando que a mí el tipo de arquitectura que me gusta es más bien un caldo, ¿no? Entonces como que va agarrando sabor con el tiempo, ¿no? Le puedes ir poniendo las sobras de lo que te quedó, ¿no? Un poquito de pollo que tenías en el refri, el arrocito que te quedó, y así vas como complementando un poco como lo que necesitas en el día a día.
lo difícil de un proyecto público es que no hay un usuario con el que tengas una interacción directa. Siempre va a haber un grupo de mediadores, ¿no? O sea, bueno, pues estará como el cliente representado por quien está pagando el proyecto, la ciudad, los vecinos que representan como a un grupo más grande, pero en realidad no sabemos exactamente cómo va a ser usado. Entonces es un poco como también tocar música, ¿no? O sea, creo que en tu caso se toca mucho música, se disfruta la música, y pues un poco es eso, o sea, cuando estás tocando música pues no sabes quién va a empezar a tararearla contigo y si le va a gustar el ritmo o no. Y hacer ese tipo de espacios públicos, pues lo más mágico que puede pasar es que la gente empiece a bailar con lo que tú planteaste, pero es siempre una sorpresa, es algo inesperado y pues siempre un regalo, ¿no? También, hablando como de la mesa, bueno, a lo mejor tú quieres tocar ese tema también después, pero esta idea de cómo se puede escalar, pues yo creo que el ejemplo perfecto es esta fotografía, ¿no? Con Charlotte Perriand, en realidad reduciendo el tamaño de la mesa para poder generar como más interacción entre los comensales. Es como no estar demasiado lejos y no tener un orden estricto, poder generar otro tipo de relaciones que no sea hablar a la derecha, luego a la izquierda, etcétera. O sea, como que romper un poco de pronto esas normas hace que sean los mayores cambios en la forma en la que vivimos, ¿no? A partir de un gesto tan simple como eso. No, y lo que platicábamos también antes, que el diseño tiene un impacto directo en nuestras vidas, nos demos cuenta o no, ¿no? O sea, como en el caso de esta mesa, que estamos acostumbrados a una mesa rectangular, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le cambias la forma a esa mesa? Y yo creo que gran parte de tu trabajo, de que todos admiramos muchísimo, es que siempre traes como esos pequeños cambios que parecen pequeños, pero que al final acaban siendo con un impacto monumental, ¿no? O sea, pequeños cambios que al final tienen un efecto que durará muchos años. Entonces, por ese lado, felicidades por esa estrategia. Vamos a seguir moviéndonos a jardín. El jardín es el único espacio donde no puedes apurar nada. Cultivas con el tiempo. La cocina tiene fuego y urgencia, la casa tiene escala y privacidad, pero el jardín opera en otro tiempo, uno donde las cosas necesitan tierra, tiempo y obscuridad antes de salir a la luz. El jardín funciona con otra lógica, el de la semilla que no sabe si va a germinar, la del árbol que tardará años en dar sombra, la de la planta que se seca sin avisarte y la que florece exactamente cuando lo habías olvidado. También el jardín evoca los ciclos femeninos, la fertilidad y el cambio de las temporadas, que recordamos que todo está cambiando constantemente con el tiempo, nada es estático. Una carrera creativa también funciona así. Hay proyectos que germinan rápido y proyectos que tardan una década. Hay influencia que recibes sin saberlo, semillas que alguien plantó en ti antes de que tuvieras palabras para nombrarlas, y hay cosas que tienes que arrancar para que otras puedan crecer. El jardín también nos recuerda algo que la arquitectura a veces olvida, que nada se construye solo, que cada proyecto es compuesto por un ecosistema de personas y situaciones. Me gustaría posicionar el jardín como metáfora de la paciencia creativa, pero también de la herencia. En un jardín siempre hay algo que alguien más plantó antes. Y desde ahí me encantaría platicar contigo cómo se parece un jardín a una ciudad. ¿Qué pueden aprender los espacios públicos de cómo funciona un jardín sustentable? Para esa pregunta justo escogimos esta imagen que incluye uno de los, pues no es un jardín, es uno de los espacios verdes más importantes tal vez del mundo, Central Park, ¿no? Y que es un espacio con el que hemos estado trabajando en conjunto y precisamente tiene un ritmo muy distinto. Otra vez se vuelve como una especie de muñeca rusa, ¿no? Tenemos el Museo del Met, que ya vimos, está compuesto por 21 edificios que sucedieron en diferentes momentos, que ha ido creciendo de manera orgánica, ¿no? O sea, también un poco como un jardín o tal vez más como un arrecife coralino, ¿no? Al que como poco a poco le van sumando partes, pero que está inmerso en un entorno natural, que tiene su propia vida, su propio ritmo,
y que a pesar de eso, pues es bastante estático, tiene como unas normas muy específicas de cómo se relaciona con la ciudad, y para eso nosotros tuvimos un aprendizaje enorme, ¿no? Es cómo nos relacionamos con un edificio que tiene la capacidad de mutar y de evolucionar, y al mismo tiempo cómo ser respetuosos con algo que da vida a toda la ciudad. O sea, Manhattan no podría existir si no existiera Central Park. Y hay que entenderlo en todas sus dimensiones, ¿no? Cómo la gente entra, sale, qué árboles hay, cuáles son las pendientes que suceden en su territorio, pero también cómo se relaciona con esta idea de una ciudad que va creciendo como de manera muy aleatoria, muy orgánica, y precisamente como dices, es muy difícil definir cuándo pues una colonia va a florecer, ¿no? O cuándo va a empezar a decaer, o sea, como que también tiene sus propios ciclos, y me gusta que lo relaciones con lo femenino desde la perspectiva de que entonces hay que ser muy receptivo, ¿no? O sea, como otra vez escuchar mucho para poder entender cuáles son esos ritmos y más bien empezarse como a alinear con ellos en lugar de tratar de imponerse, que eso es algo que hemos tratado de hacer, ¿no? En este ejercicio de trabajar con el Met, y que viene de otras arquitecturas mucho más pequeñas, ¿no? O sea, el hecho de tener, por ejemplo, el pabellón del eco y aceptar que las cosas se movieran, se desorganizaran, que la gente hiciera con el pabellón lo que quisiera, pues un poco fue una primera lección de que a esta ala no le íbamos a poder pensar nada más nosotros y que nada más le iba a afectar, ¿no? O sea, había que generar muchas negociaciones con muchos grupos y había que tratar de poner todo ese rompecabezas junto para que funcionara de manera armónica tanto con el campus del museo, con el parque, con el Upper East Side, con Manhattan y bueno, con todo el mundo, ¿no? Gracias, Frida. Gente, como lo platicamos en el capítulo anterior, siempre hay alguien que plantó antes, alguien que riega cuando no estás, alguien que un día va a cosechar lo que sembraste sin conocerte. Un jardín sustentable es un ecosistema. Todo está conectado, todo tiene un efecto primario o secundario, nada crece aislado. Lo que has construido es impresionante y te has vuelto la mujer más joven que ha logrado conquistar nuevas geografías y comunidades globales. La riqueza más grande es que has sido acompañado de una red enorme de personas, familia que te ha apoyado, maestros que abrieron puertas, colegas que sostuvieron ideas en los momentos más difíciles, equipos que ejecutaron lo que imaginabas, instituciones que confiaron antes de que hubiera razones evidentes para confiar, y también personas que aún no existen, generaciones futuras que van a vivir, trabajar y crecer dentro de los espacios que estás diseñando hoy. Cuéntanos quiénes son los maestros, colegas o personas que han aportado a cómo piensas y cómo trabajas. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu desarrollo como arquitecta, mujer y mexicana? Hemos platicado de la infinita cantidad de veces que hemos recibido un no, como arquitectas, como mujeres y como mexicanas. ¿Cuándo fue la primera vez que atravesaste esa barrera? Que alguien apostó en ti antes de que tuvieras el trabajo, el proyecto o la reputación para justificarlo. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. La primera vez que me dijeron que sí fue con el eco y por eso se volvió tan importante para mí, porque además era una idea que pues, para mí era como hasta como absurda en ciertas cosas, ¿no? Es como, pues, ¿cómo van a escoger un pabellón que se deconstruye, que no queda huella, que no existe, ¿no? Y para mí ese fue como el primer voto de confianza, ¿no? Es como de, yo trabajaba en la cocina de mi casa, no tenía equipo, una amiga me ayudó a dibujar el booklet que entregamos, Tania Martínez, que es también amiga y maestra, ¿no? Estudiamos juntas. Y a partir de ahí es como el primer puntito de los que conectas para después seguir, ¿no? Y también fueron las becas. O sea, yo creo que una parte muy importante para mí fue confiar en que hay un sistema público todavía en México, en el que podemos apostar porque las ideas se comparten, porque hay mentores, porque es un espacio de diálogo, de discusión. Entonces creo que es un espacio que no se debe perder, que no debemos de dejar ir, que tenemos que seguir apoyando y que bueno, en otras latitudes pues, se transforma en otras instituciones como Storefront, ¿no? De los cuales somos
colegas ahí. Colegas, partners in crime ahí en Storefront, pero que siento que justo lo que permiten es que ideas que parecen pequeñas otra vez florezcan, porque la arquitectura no necesariamente está en lo grande. Tú y yo hemos aprendido mucho de que nuestras carreras se formaron a través de las cosas pequeñas y esas muchas veces son las más significativas, y por eso yo quería enfocarme en esta plática no necesariamente a como la obra construida, sino a cuáles fueron las ideas seminales para que mi cabeza, mi pensamiento cambiara. Y bueno, nombraría a un sinfín de personas, maestros de la escuela, ¿no? Alejandro Hernández, después Mauricio Rocha con la beca del FONCA, que fue un gran mentor. Él estaba en asociación todavía con Gabriela Carrillo, que yo creo que entre ellos dos me seleccionaron para la beca del FONCA, y también fue como un gran apoyo porque no tenía forma yo de ejercer como arquitecta en ese momento. Y más adelante, ya estando aquí en Nueva York, pues tomarme con la comunidad de mexicanos talentosísimos que está acá, ¿no? O sea, estás tú, está José y Mónica, que deben de estar por aquí en la plática, y más adelante también esto que decías, los amigos que han estado apoyando en diferentes momentos, José Esparza, por ejemplo, ¿no? Que ha sido alguien que yo creo que muchos de los arquitectos, artistas, que están en esta generación, pues están conectados de alguna manera con él. Y después, pues la institución, ¿no? O sea, para mí sí fue una enorme sorpresa que una institución como el MET confiara en la persona más joven del concurso y que me apoyara. Entonces, Max Hollein para mí ha sido una persona fundamental en el cambio de vida, ¿no? Que implicó tener un proyecto como este. Y la sorpresa más agradable fue que no fue nada más la selección, sino el proceso de trabajar con él y con su equipo, con Ana Sepp, que también está aquí, y que ha sido un verdadero placer y un viaje de aprendizaje en donde nos vamos acompañando, y ellos entienden muy bien que es un proceso de colaboración, en donde el diálogo es lo que va a ser un mejor proyecto o no, y donde las ideas en realidad nunca se determinan por alguien, sino se conversan. Entonces, eso ha sido una gran cosa. Gracias, Ana. No, qué increíble, y que siempre mantengas esa como capacidad de absorber, ¿no? Siento que también siempre te ha definido mucho, ¿no? Que siempre mencionaste también una vez que quieres volverte como experta en hacer todo, o sea, algo por primera vez muchas veces, ¿no? Y creo que lo has demostrado, pero lo haces con una calidad increíble, y pues ese desafío es fuerte. Entonces, me parece muy bien. Vamos a seguir con calle. Hemos hablado de la casa, la cocina, el jardín, espacios íntimos, privados, tuyos. Hemos hablado de la gente que forma el ecosistema de una carrera. Ahora queremos salir, porque hay un espacio que es el más democrático de todos, el que no le pertenece a nadie y le pertenece a todo el mundo al mismo tiempo, la calle. Michael Sorkin, urbanista y crítico que dedicó su vida a pensar Nueva York, decía que esta ciudad cuenta con la mayor cantidad de espacio público, sus calles. No son plazas diseñadas ni parques planificados. La calle es el lugar donde la ciudad se encuentra con sus habitantes. Sorkin imaginaba ese encuentro de igualdad en condiciones. Nadie te pide credenciales para caminar por una calle. Nadie te pregunta de dónde vienes. Hoy esa promesa está en tensión, y precisamente por eso vale la pena defenderla. Para un arquitecto, la calle es el laboratorio más honesto que existe. Ahí no puedes controlar quién entra, quién mira, quién se queda. El espacio tiene que funcionar para todos o no funciona. Diseñar para una institución como el MET y diseñar para la calle comparten algo fundamental: generar un espacio verdaderamente público y accesible. ¿Cómo navegas esa complejidad en el caso del MET? Bueno, por eso me gusta tanto esta imagen, ¿no? Porque yo creo que independientemente de lo que pase adentro del museo, como dices, pues ya nos salimos, y uno de los momentos más icónicos urbanos que tenemos en estos días es las escalinatas del Met, ¿no? Digo, desde Gossip Girl hasta el carrito de hot dog, músicos que estaban en la entrada antes de que estuviéramos en esta plática,
todo sucede ahí, ¿no? Y me gusta esta comparativa, ¿no? Como de los espacios de sombra, en donde, bueno, en esta portada del New Yorker están todos sentados de un lado. Creo que no existe ese momento de como que esté realmente en sombra, pero me gusta comparándolo con esta foto de Alice, ¿no? De la bandera, porque lo que nos enseña es que muchas veces una plancha, ¿no? Cuadrada como es el Zócalo, va a tener esa riqueza de posibilidades precisamente porque es neutral. Entonces, también hay una cosa en la arquitectura que nos estábamos cuestionando, ¿no? Cuando hablábamos cómo íbamos a tener esta conversación, que las escuelas de arquitectura hablan mucho del fin último del arquitecto es construir, pero se habla muy poco de cómo podemos liberar espacio para que la vida suceda. Y yo creo que ahí hay un ejercicio muy importante, ¿no? O sea, lo que hizo Kevin Roche para consolidar todo el campus del Met, sin duda es muy importante. Pero el gesto que hizo con la escalinata, ¿no? El hecho de decir lo que sucede es este foro de observación en donde nos vemos los unos a los otros con todas nuestras diferencias, con todas nuestras manías, y pues especialmente ahora con las selfies, ¿no? Todos ahí como tratando de vernos representados en un lugar, me parece como de las cosas más importantes. Entonces también recordarnos que hay otras cosas que podrían ser relacionadas a la arquitectura. Muy bien. Umbral. El umbral es uno de los elementos más antiguos de la arquitectura. No es un muro, no es una ventana, es el espacio entre, el lugar exacto donde algo termina y algo comienza. El umbral organiza, divide, diferencia, pero sobre todo el umbral invita a cruzar. Esta noche hemos hablado de la memoria, la casa, la cocina, el jardín, la gente y la calle. Hemos ido de lo más íntimo a lo más público, de lo personal a lo colectivo, y en cada uno de esos capítulos había umbrales, momentos en que algo cambió, una puerta que se abrió o una frontera que se cruzó. Frida, has cruzado muchos umbrales geográficos, culturales, profesionales. El de una estudiante que se convierte en arquitecta, el de una mexicana que llega a Nueva York y decide que eso también puede ser su casa, el de una arquitecta que un día entra al Met, no como visitante, sino como la persona que lo transforma. Frida dice que este momento es más grande que ella, y tiene razón, porque en esta sala hay historias que están por contarse. Hay personas que llegaron hoy con una pregunta que todavía no tienen palabras para formular y que quizá de esta noche encontraron el principio de una respuesta. Ahora me gustaría, estamos un poco atrasados con el tiempo, pero me gustaría incluir una de las preguntas de nuestra audiencia, que mandaron unas muy buenas. Estuvo difícil también hacer esa selección, pero hay una que nos parece muy relevante para este momento y para esta charla, y preguntan: ¿qué consejo les darías a los estudiantes de arquitectura que les cuesta poder encontrar una razón para quedarse en arquitectura o seguir en el gremio? Es un mundo donde se siente que todas las ideas ya se plantearon o que ya no podemos cambiar nada o innovar. ¿Cómo encontramos nuestra voz? Bueno, la verdad es que siempre estas preguntas de consejos me cuestan trabajo porque siento que todavía estoy en edad de que me den consejos y no de darlos. Sí. Pero pues lo que puedo compartir es la experiencia que he tenido, ¿no? El camino hasta donde lo llevo andado. Y la primera cosa es esto que mencionaba antes, ¿no? Yo creo que hay que despegarnos un poco de la idea que la arquitectura es solo poder construir, porque en ese sentido lo que estamos tratando es de generar respuestas, y para mí la arquitectura, como lo expliqué en la plática, es más bien una forma de formular preguntas. Entonces, si lo vemos como ese laboratorio, como esa forma de estructurar el pensamiento más que una profesión, ¿no? Porque además incluso se está debatiendo si es una profesión o no, que también la pone en riesgo, es un momento como muy delicado para nuestro gremio,
Para mí lo que es más interesante no es, bueno, cuántos metros cuadrados has construido en tu vida, porque puede ser que eso no sea relevante, ¿no? O sea, hay gente que ha construido rascacielos enormes que en realidad ya tuvieron un prediseño, que sucedió con muchas capas anteriores, ¿no? La planeación urbana, el developer, los costos financieros, y bueno, pues tú llegas y le pones la fachada y pues sí, tienes los más metros cuadrados construidos, pero no necesariamente son tuyos, no son una expresión de ti, de tus experiencias, de tus colaboraciones, de tu equipo. Entonces, hacerse esta pregunta donde la arquitectura puede ser borrar o abrir, hacer como una especie de claro en el bosque, ¿no? Donde la vida suceda, puede ser importante. Puede ser importante diseñar una mesa que cambie la forma en la que una familia convive alrededor de la hora de la comida. Puede ser relevante pensar en cómo los colores tienen un significado, ¿no? Muy específico y un simbolismo potente. Entonces, a lo mejor un poco es sacudirnos esta idea de que uno tiene una profesión para producir, sino más bien es para conectar, ¿no? O sea, al final del día yo creo que todos los humanos lo que estamos buscando es sentirnos escuchados y pertenecer. Y si la arquitectura lo que sirve es para preguntarnos cosas, pues cuando preguntas casi siempre tienes una respuesta, ¿no? Entonces eso es lo que genera conexión y eso puede ser lo más bonito de nuestra carrera, ¿no? Entonces que no se desesperen, y lo más satisfactorio probablemente va a estar en lo pequeño, en lo íntimo, en lo personal. No, y me gustó muchísimo lo que platicábamos antes, que también la arquitectura es una forma de pensar, ¿no? Y darle la importancia también a todos estos como caminos que puede haber dentro de la arquitectura, ¿no? O sea, hay la docencia, hay la investigación, hay los que van a trabajar más con urbanismo, en fin, hay un sinfín de caminos que creo que este estigma, ¿no? de la arquitectura como el objeto también se ha ido trabajando en los últimos 20 años y tu camino muestra un poco de eso, muchísimo de eso más bien, cómo encontrar esa inspiración en pequeñas escalas y en pequeños momentos. Sí, y también me quedé pensando en esto que decías de cómo también proteger los espacios de conexión, ¿no? Y cómo está en un riesgo inminente ahorita. Y creo que también ese podría ser un ejercicio muy interesante a pensarse, ¿no? O sea, es cómo podemos seguir protegiendo que la calle sea de todos, que haya espacios colectivos, que haya lugares de expresión que no estén controlados, y a lo mejor hay muchísima más arquitectura y de lo que estamos pensando a través de como la planeación, las políticas públicas, la legislación. Entonces los caminos creo que de la arquitectura son infinitos, ¿no? O sea, somos como personas del renacimiento contemporáneo, tenemos muchas opciones que habría que explotar. Sin duda, entonces más bien no se desanimen, hay muchísimo trabajo en el futuro. Frida, muchas gracias por tu generosidad y por recordarnos. Gracias a ti. Y por recordarnos que el camino se hace caminando. Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Buenas noches. Gracias, Laura.